es una idea que aún no se ha llevado a cabo, pero está abierta, de que hagamos una guía de estudio con referencias bibliográficas de fisiopatología y que quede como guía de la universidad. Quienes quieran colaborar, pues bienvenidos sean para que creemos una guía no solamente con lo que está como en los libros, como está en la literatura, sino con artículos científicos, como para alimentarla, ¿ok? Para que queden como una guía 1, guía 2 de Fisiopato 1 y Fisiopato 2. Yo voy a tratar de ir haciendo la de Fisiopato 2 con estudiantes de años anteriores para que ustedes la puedan aprovechar el próximo semestre. Vamos a entrar entonces en la unidad número 1, generalidades de fisiopatología. Esto ya ustedes lo saben, está declarado en el programa. Solo quiero algo bien general. Asumo que esto ya lo habían visto anteriormente. ¿Qué es salud? El estado de bienestar. Es un estado de bienestar, muy bien. Mental. Físico. Ok, ¿y quién dice eso básicamente? La OMS. La OMS. La OMS dice que el estado es completo bienestar físico, social, biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. ¿Cuándo se dijo este concepto? 1948. 1900, ¿cuántos años han pasado? Las personas se reunieron y dijeron, bueno, si usted está bien físicamente, mentalmente, socialmente y se desarrolla bien en su entorno, usted tiene salud. Yo les pregunto a ustedes, ¿tenemos salud bajo ese concepto? Sí, es muy difícil. Por ejemplo, ¿vinieron en metro? ¿A quién se estresó por el metro hoy en la mañana? ¿Vinieron en auto? ¿Estrés por tacos en la mañana? Hay actividades de la vida cotidiana, en lo social, que nos repercute psicológicamente, nos genera estrés crónico, cosas simples, tomar el metro, digitar el taco, cosas simples de la vida. Y cuando nos genera estrés, nos aumenta el cortisol, nos sentimos ansiosos, etcétera, etcétera, y ya salimos del concepto de salud, del completo bienestar. ¿Ok? Entonces, esto es un concepto muy cerrado, donde podemos decir, bueno, es difícil realmente tener salud. Entonces, el Departamento de Salud de los Estados Unidos para el 2010 no cambia el concepto de salud, sino que nos dicen, bueno, tenemos algunos determinantes de salud que lo podemos aplicar a la salud, a la población en general y decir, bueno, ¿qué tenemos que tener? ¿Cuáles son los determinantes que debemos tener para tener salud? La idea o el foco es aumentar los años de vida saludable de una persona, mejorar la calidad de vida, reducir disparidades, que las personas sean lo más equitativas en salud en general en la población y que actuemos sobre determinantes biológicos, sobre determinantes psicológicos, etcétera, etcétera. Es decir, para tener salud necesitamos básicamente tener calidad de vida, tener una expectativa de vida dentro del promedio adecuada y evitar las enfermedades. Y si las tenemos, bueno, que sean tratadas correctamente y que eso ojalá sea equitativo. Para de alguna forma, a través de estos determinantes, entonces, bueno, ese paciente tiene salud, a pesar de condiciones cotidianas de la vida habitual. Eso es solo para tenerlo en cuenta respecto a salud. Siempre que le pregunten qué es salud, bueno, si la OMS, eso es un concepto que ya lo tenemos y está ahí, nadie lo ha cambiado hasta ahora, pero hay determinantes que salen de ese concepto para poder nosotros decir, porque si no nadie va a tener salud. ¿Ok? Entonces,
es más allá de ese concepto. Es básicamente que los pacientes tengan mejor calidad de vida, que tengan años de vida saludables y que tengan, digamos que de alguna forma, acceso a tratamientos, opciones, etcétera, etcétera, para poder ser tratados en el caso de alguna incomodidad. Ahora, ¿qué es una enfermedad? ¿Cuál? Ok, se pierde la homeostasis, hay un padecimiento, ok, el paciente ya no entra en el concepto anterior, entonces decimos que es un padecimiento agudo o crónico, con algunas excepciones, donde este padecimiento puede ser adquirido o puede ser genético, es decir, se nace o se adquiere y causa una disfunción fisiológica, es decir, se pierde la homeostasis del organismo. Netamente es eso. Entonces, vamos a tener aspectos del proceso patológico. Cuando yo hablo de patológico, ¿qué quiere decir? Patología, enfermedad, ¿cierto? Entonces, cuando hablo del proceso patológico es proceso en el cual ocurre esa enfermedad. ¿Qué pasa en una enfermedad? Tengo etiología. ¿Qué es la etiología? Causa. ¿Ok? Es lo mismo. Patogénesis. Patológico, génesis. ¿Qué quiere decir eso? El inicio, o qué pasa desde el inicio, desde la etiología, desde que tuve contacto con la etiología, hasta ir desarrollando la enfermedad, la producción. ¿Qué hizo esa patogénesis o patogenia clínicamente? ¿Cómo se manifestó? Morfológicamente, ya sea morfología macro o microscópica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la célula? ¿Qué pasó en el tejido? ¿Qué pasó en el órgano? Una vez que yo tengo todo esto, entonces yo puedo hacer un diagnóstico, que puede ser un diagnóstico clínico. Bueno, en realidad el diagnóstico es un diagnóstico que aquí nos vamos a interrogatorio, historia clínica, van a ver la importancia de la historia clínica en semiología. Luego, examen físico, paso número 2. Para morfología, aparte podemos mirarlo en el examen físico, pero en realidad morfología, anatomía macroscópica y microscópica, lo podemos ver a través de otros estudios. Y entonces podemos llegar a un diagnóstico. Primero, para hacer un diagnóstico, yo necesito saber la historia clínica y haber examinado al paciente. No hacemos un diagnóstico con lo que está aquí, hacemos un diagnóstico con todo. ¿Por qué se los digo? Fíjense, me han pasado algunos casos de la vida real. Por ejemplo, un paciente que se había puesto un tratamiento llega con un nódulo indurado en el rostro. Una lesión que está indurada, redondeada, no herida de planos profundos, no dolorosa, o sea, una lesión tipo nodular, después de X cantidad de tiempo de tratamiento. Vamos a hacernos una eco. Esto fue por el tratamiento estético. Se va a hacer una eco en un centro X y trae la eco que reporta nódulo, se evidencia nódulo inflamatorio, tejido inflamatorio, células de inflamación o algo así decía, agudo, aumento de la vascularización, impresiona un absceso en la zona. ¿Han visto un absceso alguna vez? Clínicamente, ¿cómo es un absceso? Doloroso, caliente, edematoso, duele, generalmente se pone como medio blanquito, o sea, hiperémico y blanco porque hay material acumulado de pus. Y ustedes dicen, eso es un absceso clínicamente, que esté para ser drenado, ¿no? Es un absceso. Este paciente no tenía ningún signo de inflamación aguda, tenía solo signo de inflamación crónica, que es diferente. ¿Qué pasó con quien hizo la eco ahí?
¿Cómo? No leyó la historia clínica. Ni leyó la historia clínica, ni vio al paciente. O sea, ¿qué tienes ahí? Yo veo un absceso y digo, voy a buscar el absceso, voy a buscar el tamaño, la cápsula, etcétera, etcétera, para poder describir. Pero si es, vengo porque tengo algo aquí ya, y en lo posible no veo. Yo no puedo describir una inflamación aguda, estoy errado. No tiene síntomas de inflamación aguda, no es lo que yo tengo que buscar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo que a lo mejor, posiblemente, ahí a lo mejor también tema de técnica, no lo sé. Pero ¿qué pasa con todo esto? Con todo lo demás, se pierde. ¿Qué pasa si el paciente les manda a ustedes, doctora, ¿me puede leer esto aquí conmigo? Y usted dice, esto hay que drenarlo, tienes que irte para drenarlo. Y cuando llega el paciente, tiene un nódulo, ¿qué va a drenar? Nada. Porque no podemos leer el examen. ¿Ok? Tenemos que ver todo. ¿Ok? Y con todo eso vamos a ver el curso clínico de la enfermedad, que se refiere básicamente al proceso en que esta enfermedad va a estar pasando si no tiene ninguna intervención. ¿Qué es la etiología? Sinónimo de ¿qué puede causar una enfermedad? ¿Una qué bacteria? ¿Qué más? Virus, ¿qué más? Traumatismos, parásitos, agentes físicos, químicos, enfermedades inmunológicas, fármacos, enfermedades hereditarias, genéticas, etc. Entonces aquí vamos a estar, cuando hablamos de etiología, hablamos de causas. Y van a ver que en algunas enfermedades que vamos a ir desarrollando, van a haber factores predisponentes, factores precipitantes, factores de riesgo. ¿Es lo mismo? No. Si yo les digo a ustedes, díganme un factor predisponente, ¿a qué estoy haciendo referencia ahí? Predisponente. Aumenta las probabilidades de que... Aumenta la probabilidad de que usted vaya a tener esa enfermedad. Por ejemplo, en diabetes, ¿qué sería un factor predisponente de diabetes tipo 2? Perfecto. Un antecedente mórbido familiar. Ese paciente puede ser que genéticamente, por epigenética, esté codificado A. Factor de riesgo. Por ejemplo, obesidad. Ok, el paciente que tiene obesidad puede ser diabético. Ya tiene una enfermedad, su riesgo aumentó. Es más probable que vaya a presentar esa enfermedad. ¿Ok? Aún así, no son factores etiológicos. Son factores de riesgo, factores predisponentes, precipitantes, etc. Factor precipitante. ¿Qué puede ser un factor precipitante? Sí, aunque entra más en un factor de riesgo. Por ejemplo, cuando un paciente tiene diabetes, si el paciente no hace dieta, si la alimentación no es correcta, va a precipitar a que ocurran complicaciones. ¿Cómo? Anticuerpos antinucleares activos, es precipitante si toma mucho sol. Lo activa todo. Exactamente. Bien. Entonces, cuando lean sus literaturas, van a encontrar eso. Y van a decir, bueno, pero es que esto es etiológico, no. No, no es que sea etiológico, es que es un factor que puede predisponer o que puede acelerar la aparición de la enfermedad. Hay enfermedades que tienen etiologías, que ahorita no se ve bien ahí, pero la pueden revisar en su gráfico. Biológicos, físicos, químicos, genéticos, nutricionales. Todo puede ser causante de enfermedad. Biológicos, bacterias, virus, parásitos, etc. Desde químicos como tal, como por ejemplo sustancias químicas, cloro, por ejemplo, hasta entran allí también los fármacos.
físicos, traumatismo, fuerzas mecánicas, etcétera, etcétera, alteraciones genéticas en general y las diferencias o deficiencias nutricionales que también van a causar enfermedades. ¿Por qué? Porque la célula necesita oxígeno. Según su origen, tenemos las enfermedades congénitas y tenemos las enfermedades adquiridas. Congénitas, perdón, se nace, ¿cierto? Por ejemplo, el síndrome de Down. Las enfermedades adquiridas es todo lo que pasa después del nacimiento que el paciente o la persona adquiere por cualquier causa. Tiene influencia generalmente del medio externo. Aún así, la mayoría de las enfermedades tienen múltiples causas y es importante algo que está ahí que dice que dependen de la interacción genética y el ambiente. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de epigenética? No, hay estudios en la actualidad, son estudios epigenéticos, que ustedes le toman una muestrita y la llevan, generalmente se hace en Estados Unidos, pero en Chile hay, pero la llevan la muestra afuera y le dicen, usted codifica para tal enfermedad, diabetes, cáncer de esófago, porque en sus genes los genes que codifican para eso. Eso no quiere decir que usted desarrolle su predisposición en el cáncer de mama o la diabetes, etc. Por ejemplo, un paciente que desarrolla esquizofrenia. La esquizofrenia es una patología que tiene un componente genético, pero se sabe que no se va a desarrollar hasta que el paciente tenga, digamos que el impulso para que ese gen se exprese, que puede ser, por ejemplo, un traumatismo, un accidente de tránsito, la muerte de un familiar cercano, etc. Algo que haga que el gen se exprese. Puede ser que un paciente tenga esquizofrenia o tenga en sus genes el gen para desarrollar esquizofrenia y nunca lo desarrolle. Sí. ¿Por qué? Porque nunca lo expresó, nunca tuvo como el impulso para. Entonces, muchas enfermedades tienen un componente genético que necesitan del ambiente para poder desarrollarse. ¿Ok? Por ejemplo, no es que usted es diabético, sí. Mi mamá es diabético, mi papá es diabético, mi abuelo es diabético. Ok, por eso es que yo soy diabético. Es probable que sí, tenemos el gen para codificar, ¿por qué? Pero ¿qué pasaría si esta persona es deportista? Estamos hablando de diabetes tipo 2. Si es deportista, si come bien, si tiene una vida saludable, si no fuma cigarrillos, ¿será que también va a desarrollar, tendrá la misma probabilidad o posibilidad de desarrollar la diabetes tipo 2? Es probable que no, porque sabemos que necesitamos la exposición ambiental para desarrollar esa enfermedad. ¿Ok? Y eso es cierto. Por ahí van a ver algo que hacen como publicidad de la epigenética que dice: no porque yo tenga un gen para desarrollar una enfermedad, yo la tengo que desarrollar. ¿Ok? Podemos cambiar eso. Porque hay muchas enfermedades que no necesariamente son sí o sí porque tenemos la codificación. Eso lo podemos cambiar. Esa es la base de la prevención. ¿Qué es la patogenia entonces? ¿Cómo desarrolla la enfermedad dentro del cuerpo? Los procesos. Cuando ustedes hablan tal cual, los procesos, cómo se desarrolla la enfermedad en el cuerpo. Cada vez que yo les hable de patogenia, ustedes se van a meter en la cabeza un esquema. Proceso, paso, 1, 2, 3, 4, flecha. Es el paso a paso de. Por ejemplo, yo podría preguntarle al cardiovascular, dígame la patogenia del soplo de un paciente que tiene una valvulopatía mitral. ¿Por qué ese soplo es así? ¿Por qué es holosistólico? Eso es un síntoma, un signo. Pero debemos explicar qué está pasando en el organismo para que el corazón, cuando bombea la sangre, emite ese sonido. ¿Ok?
En semiología ustedes van a decir, ah, mira, ese ruido está soplo sistólico, tatán, diástole, sístole, lo que sea. En fisiopatología ustedes decir, ¿por qué está haciendo o emitiendo ese sonido el corazón? ¿A qué se debe? Desde su etiología hasta el proceso que hizo que eso ocurriera. ¿Ok? A veces, por ejemplo, yo les preguntaba, explique la dificultad respiratoria en una insuficiencia cardíaca izquierda. Así son las preguntas, ¿ok? Explique desde la fisiopatología o la patogenia la dificultad respiratoria de una insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, la sangre se devuelve, se llena el pulmón y el paciente tiene dificultad respiratoria. Mal, no me está diciendo nada. ¿Ok? Porque se devuelve la sangre. ¿Qué pasó para que se devolviera la sangre? Ahí hay que empezar. La causa es el punto 1, la etiología. Y después, se devuelve. ¿Pero por qué se devuelve? Bueno, porque no se cierra tal válvula, X. Ese es el punto 2. Y después vamos a ir avanzando en la fisiopatología. Eso es parte de la patogenia. Entonces, fíjense que ahí les dejé marcadito desde el contacto inicial. Cuando hablamos de contacto inicial, hablo de etiología. Entonces, muchas veces vamos a encontrar etiopatogenia, porque para yo explicar la patogenia tengo que saber qué lo causó. ¿Okay? Y la morfología y la histología, que básicamente hablamos de morfología que puede ser macro o microscópica. Cuando hablamos de histología, el estudio propio de las células, los cambios que ocurren en las células. Morfología tiene que ver con cambios celulares también, pero cambios en tejidos o en órganos, si hablamos de morfología macroscópica. Si yo les pido, díganme un estudio que yo pueda ver la histología de lo que está pasando, ¿qué le pedimos al paciente? Una biopsia, ¿ok? Un estudio histológico, porque yo quiero ver la celularidad, quiero ver a la célula. Dígame un estudio que yo quiera ver la morfología macroscópica del hígado, por ejemplo. Una eco, por ejemplo, ¿qué más? Un TAC de abdomen, sí, ¿qué más? La eco, sí. ¿Cuál? El escáner es el TAC. Oh. No, pero hay escáner que es como para medir. Una resonancia, por ejemplo, también. ¿Qué más? Que un examen que es como una ecografía, pero que envía pulsos y ve los cambios morfológicos del hígado para saber si hay como adelgazamiento. Ok. No recuerdo cómo se llama. Como... Es como una eco, pero envía pulsos y a través de esos ondas se ven como los cambios morfológicos o tamaño en realidad. No me acuerdo como cómo una se especie de ultrasonido, puede ser. llama. Algo así. No creo que sí. Puede ser. Pero una radiografía, que no es específico de no vamos a ver mucho. Pero en general son exámenes imagenológicos, ¿ok? Para ver órganos en general. Ok, esto es un resumen. Etiología, causa inicial de la enfermedad. Por ejemplo, una de las causas más importantes o comunes en una neumonía bacteriana son las bacterias. O en una neumonía son las bacterias. No quiere decir que no haya por virus, por otro tipo de agentes, pero son las bacterias. La patogenia, entonces, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? Por ejemplo, podemos decir formación de placas de aterosclerosis. Por ejemplo, si usted diga la fisiopatología de un infarto agudo de miocardio. Bueno, se tapó la arteria. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Un desequilibrio entre la capacidad y la demanda, no sé qué. Pero ¿qué había ahí? Una placa de ateroma. ¿Cómo se formó eso? ¿Qué pasó para qué? Bueno, es que había niveles altos del colesterol, se quedaron en el endotelio, y todo eso es un cuento largo, ¿ok? Entonces es paso, ustedes pueden ir desde la principal causa hasta el final, con la fisiopatología. Si entendemos las enfermedades de esa manera, uno, es más fácil entender la evolución, posibles complicaciones, los signos y síntomas, ¿por qué dan los signos y síntomas? Tratamiento. Porque si yo sé que, por ejemplo, yo le voy a dar atorvastatina al paciente que tiene, bueno, ¿qué hace la atorvastatina? Bueno, la atorvastatina inhibe la HMG4. ¿Pero para qué?
Bueno, porque eso baja el LDL. Ah, ese es el origen, el aumento del LDL colesterol. Entonces por eso ocupo una estatina. Y la ocupo desde antes de que se forme. Ah, entiendo. Y es mucho más sencillo un razonamiento clínico. ¿Ok? Ah, perdón. Y morfología, ya lo sabemos, cambios más grandes, histología y lesión, que básicamente podemos decir una lesión de continuidad, como por ejemplo cuando el paciente tiene una herida, una escoriación, etcétera, que tenemos lesiones de continuidad. Fíjense esto lo vamos a ver en la tercera clase, que es carcinogénesis, pero se los traigo a manera de ejemplo. Virus, agentes químicos, radiaciones, físicos, presentaciones, enzimas. ¿Qué son estas? Esto es la fisiopatología del cáncer, de un cáncer en general, no estamos hablando de nada específico de cáncer. Este cuadrito, ¿qué representa entre las etapas de un proceso patológico? Factores etiológicos, posibles etiologías, posibles causas. ¿Un virus me puede dar cáncer? Sí, por ejemplo, un virus de la hepatitis C, por ejemplo. Son virus altamente oncogénicos. Un VPH, algunos serotipos, son virus altamente oncogénicos. Químicos, una cantidad de agentes químicos. Radiación, nos puede dar cáncer. Físicos, un montón de causas. De cualquiera que sea la causa, ¿qué es esto? ¿Qué representaría? Una hebra de ADN, ¿cierto? Fíjense, una hebra de ADN normal que empieza a estar expuesta a causas, una, dos o más de esto. ¿Qué pasó? Muta. Cuando las células están codificadas, su ADN está codificado para que tengan una función para la cual está destinada, para que cumpla un ciclo, para que se regenere, etcétera, etcétera, si es que tiene una capacidad de regenerar. Pero cuando estos agentes hacen que existan mutaciones suficientes en el ADN, ¿qué va a pasar con la función, con la morfología de esa célula? Cambia. ¿Por qué? Porque le cambiaron la información. Entonces, esa célula va a empezar a producir procesos dependiendo de lo que realmente haya pasado y se va a empezar a comportar en el organismo como una forma aberrante, como lo que no es. Cambió. ¿El cambio dónde ocurrió? En el ADN. Pero eso va a repercutir en la célula. Y después va a repercutir en el tejido. Y después va a repercutir en el órgano. Y después en un sistema y después en el organismo. Entonces, esto lo vamos a ver en detalle. Esto es solo para que lo vean. Y fíjense que una vez que cambia a nivel celular y a nivel del tejido, siguen pasando cosas porque ahora estaba pasando algo a nivel celular, de tejido y de un órgano, pero no bastó con eso. Pasa a un tejido y invade otros tejidos. Ahora está en el organismo y hace un proceso de metástasis. Entonces, si usted le dice, un paciente tiene una metástasis cerebral de un cáncer de hígado, explique la fisiopatología. ¿Cuál sería el punto 1? 1. Etiología. ¿Cuál fue la etiología de su cáncer? Cirrosis hepática. Hay parto. Eso aquí. Cerebro. ¿Ok? Ese es el esquema fisiopatológico. Explique entonces la fisiopatología de la cirrosis hepática alcohólica. ¿Cuál es la causa? Ingesta de alcohol. Hay parto. ¿Ok? Y ahí ustedes lo pueden llevar desde la metástasis de cerebro hasta punto 1, ingesta de alcohol. ¿Ok? Todo eso es un proceso patológico. ¿Sí? Ahora, no me voy a detener mucho aquí porque esto lo van a ver en semiología, pero quiero que tengamos claro algunas diferencias. ¿Qué es un signo? ¿Qué es un síntoma? Perdón, síntoma. ¿Qué siente el paciente?
Es lo que siente el paciente, es una manifestación subjetiva de lo que él siente. Por ejemplo, el dolor es un signo, es una manifestación objetiva. Yo lo puedo ver, lo puedo medir o lo puedo cuantificar. ¿Quién? El observador. Usted como médico lo puede saber. Ahora, dolor. Me duele la cabeza. ¿Eso es un signo o un síntoma? Un síntoma. A pesar de que yo tengo una escala de dolor, dígame del 1 al 10, a mí me puede doler 10, pero es mi percepción de dolor, ¿ok? Es subjetivo. Yo no puedo ver cuánto me puede dar síntomas, que si está en posición, pero es algo muy subjetivo. Si el paciente tiene fiebre, ¿eso es un signo o un síntoma? Eso es un signo. ¿Por qué? Pues usted puede cuantificar la temperatura. Ah, mira, estoy como caliente. Creo que estoy caliente, pero no sé si tengo fiebre o no. ¿Qué tengo? Termómetro. 40 grados. ¿Tiene fiebre? Signo. Listo. Eso es un signo. ¿Qué otro signo conocen? ¿Cuál? Taquicardia. La ictericia es un signo, sí, porque yo puedo ver la coloración amarilla. Taquicardia. La taquicardia, que entra dentro de frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Diaforético, puede estar diaforético. Diaforesis, sí, porque yo lo puedo mirar, el observador lo puede mirar. ¿Qué más? La hipoxia, sí, el paciente puede tener manifestaciones de eso. ¿Qué más? Más básico. Signos vitales. Signos vitales. Ok, dijimos frecuencia cardíaca, la polimnia y todo esto, ¿dónde entraría? Frecuencia respiratoria, por ejemplo, parte de ello. ¿Qué más? Saturación de oxígeno, temperatura y presión arterial. ¿Ok? Esos son signos, su palabra lo dice, signos vitales. Todo se puede cuantificar. El paciente no nos puede engañar como tal. Hay excepciones, claro está, que si el paciente empieza... Bueno, eso es otra cosa. Pero hay excepciones. Ahora, vómito. Depende, diría yo. ¿Por qué? Generalmente es un signo. ¿Por qué? Porque te puede ver el paciente vomitar, pero si no lo ve. Ahí entramos en los problemas semánticos o semiológicos. Pero si me gusta vomitando, el paciente quiere buscar una licencia. He vomitado 5 veces, pero no he vomitado más. ¿Cómo era el vómito? No, sí, me comí los vomité, lo fui. Está difícil, ¿no? Entonces hay cosas que uno no puede ser tan inflexible, saber dónde meterlo, pero mientras uno lo pueda ver, uno lo va a referir como un signo. Un paciente que tiene inflamación en una pierna, que tiene signos de inflamación, todos son signos, ¿ok? Los signos inflamatorios. Los síntomas, quiero que tengan en consideración, es eso. ¿Qué es la mezcla de signos y síntomas? ¿Cómo se llama eso? Síndrome. ¿Ok? Agarro los signos y los síntomas, que generalmente vienen los síntomas del interrogatorio, los signos del examen físico e interrogatorio, y los mezclo. Y eso me va a dar un síndrome. Es un conjunto de signos y síntomas. En semiología ustedes van a ver que tienen grandes síndromes y van a poder hacer diagnósticos sindromáticos. Por ejemplo, un síndrome doloroso. Cuando yo hablo de síndrome doloroso, incluyo el dolor en toda su expresión con sus síntomas acompañantes o signos en un abanico de probabilidades. Por ejemplo, un abdomen agudo, síndrome de dolor abdominal, síndrome doloroso abdominal. Yo incluyo causas posibles de dolor abdominal en un gran abanico y después empiezo a descartar para poder hacer un diagnóstico más certero. Lo ideal es que uno siempre empiece, si tiene tiempo, dependiendo del caso, que uno siempre empiece a hacer un diagnóstico sindromático. ¿Ok? Síndrome respiratorio agudo,
un síndrome febril, un síndrome doloroso, etcétera, etcétera. En semiología van a revisar más. ¿Qué es una complicación? Estos términos quiero que queden bien claros, porque después ya se nos va a olvidar definirlos, pero como hacer una definición de ellos. Pero cuando estemos hablando de patologías, ya tienen que es una complicación. No, no es lo mismo una complicación que una secuela. Estás hablando de una complicación, eso es una secuela y así. Por eso tienen que quedar bien claro. Que dime la etiología, no sé qué, y me dicen sedentarismo. No, es una etiología, es un factor de riesgo. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Igual para las evaluaciones escritas, si me pone un factor de riesgo con una etiología, malo. Si en vez de una secuela, una complicación, malo. ¿Ok? Porque para eso es esta primera clase, para que quede claro. Y si queda claro, es lógico. Porque ustedes lo piensan y dicen, pero ya va, si yo me sé la fisiopatología, esto no puede ser una complicación. Ah, pero es que si termina de dañar y me pasa esto, es una secuela. ¿Ok? Entonces, si entendemos lo que es y sabemos la fisiopatología, lo vamos a ver. Complicaciones, fíjense que son problemas derivados de la enfermedad o de su tratamiento. Por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2. La diabetes, en líneas generales, tenemos dificultad para aprovechar la glucosa, el paciente tiene glicemias elevadas, empiezan a dañar órganos. El paciente puede estar con diabetes muchos años sin tratamiento y no pasa nada. Pero de pronto el paciente empezó a sentir hormigueos en las piernas. Como que se me queda dormido el pie, como que camino un poquito y como que me canso, siento como calambres, como pierdo un poco la sensibilidad, etc. Eso se llama neuropatía diabética. Neuropatía y el apellido es diabética. Eso es una complicación, porque su problema uno era de páncreas y de aprovechamiento de la glucosa. Pero ese problema en el tiempo causó otra alteración a nivel de los nervios periféricos que le dio una neuropatía y ahora tenemos la consecuencia de eso. Eso es una complicación de la patología inicial del paciente. Con ese mismo ejemplo de la diabetes, entonces, yo había pensado, o sea, cuando estaba estudiando, yo había pensado en la deshidratación que causa la diabetes, pero eso sería como parte de... Eso es parte de los síntomas en caso tal, pero si el paciente tiene una deshidratación más, que lo lleve, por ejemplo, a una cetoacidosis diabética, eso es una complicación de la diabetes, que es una complicación aguda. O un estado hiperosmolar, son complicaciones agudas, ¿ok? Hay una diferencia que creo que no se las dije, ahora voy a poner esto más adelante, entre, no, está un poquito más adelante, ya está bien. Entre lo que es agudo y crónico, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a suponer que el paciente tiene un evento cerebrovascular, un infarto cerebral. ¿Por qué da un infarto cerebral? ¿Alguien sabe? ¿Por qué da un SB? ¿Cuál es la causa general? Depende, isquemia o hemorragia. Pero en general, ¿la causa más importante cuál es? Factores de riesgo, hipertensión, diabetes, Muy bien. insuficiencia cardíaca. Y aterosclerosis. Todo eso ligado con aterosclerosis es una de las principales, no quiere decir que sea la única. Ok, el paciente tiene aterosclerosis, hipertensión, dislipidemia, todo lo que usted quiera. Infarto cerebral. El infarto cerebral es una complicación de la dislipidemia con la diabetes y con todo el metabolismo. Pero ese paciente que tuvo un infarto cerebral, bueno, lo trataron no sé qué, y ahora no mueve la parte derecha de su cuerpo. ¿Qué es eso? Una secuela. ¿Ok? La enfermedad o las enfermedades de base que lo llevaron a su complicación, ¿cuál fue? La dislipidemia y la hipertensión. Pónganse ustedes, o la diabetes. Enfermedades principales. Infarto, que es lo que nosotros tenemos que decir, oye, por eso te cuidas, para evitar las complicaciones. Porque si tú tienes hipertensión y tienes diabetes, te va a dar un infarto de miocardio, un evento cerebrovascular, etc. Tengo que evitar que llegues ahí, porque si llegas ahí, puedes quedar con secuelas. No vas a poder hablar, puede ser que no muevas un brazo. Entonces, acá yo tengo daños permanentes que van a quedar
con el paciente y que generalmente son este tipo de daños, trastornos del habla, motrices, etcétera, ¿ok? O ausencias de, por ejemplo, una amputación de un miembro por diabetes. Eso es secuelar, ¿ok? ¿Por qué yo no digo que el paciente haya quedado de que tuvo un evento cerebrovascular, pasó el evento cerebrovascular, no mueve el brazo inferior? ¿Por qué yo no digo que eso es una complicación? No, puede ser reversible si considerar, pero no. ¿Que persiste a través del tiempo? Persiste en el tiempo y si pasan 10 años, él no va a tener una recomplicación probablemente por eso como tal. En la complicación, cuando el paciente se complica, el riesgo de muerte es mayor, es inminente, porque de la enfermedad se complicó y si se complicó quiere decir que es grave, que su vida está más comprometida. La secuela es, bueno, tiene disartria, ahí quedó, no tiene un riesgo inminente de compromiso de vida por esa disartria, ¿ok? Es secuela. La secuela la vemos casi siempre en los trastornos neurológicos. Entonces, el diagnóstico, identificación de la naturaleza, de la causa de la enfermedad. El diagnóstico es, voy a tener que ponerlo porque no se ponen los dibujos. El diagnóstico principal, historia clínica, examen físico, ¿ok? Ese es la base de un buen médico. Uno de los ramos más importantes es semiología. Y de semiología, la historia clínica es clave. Interrogar al paciente. No den nada por sentado ni por hecho. Pregunten. A veces el paciente nos dice una cosa que eso nos lleva realmente a conocer la etiología y la manifestación de la enfermedad. Nosotros lo vamos a complementar con el examen físico y de ahí vamos a hacer las pruebas diagnósticas de laboratorio, imagenológicas, histológicas, lo que sea. Y el diagnóstico diferencial, ojo, van a ver a lo largo del ramo que yo les voy a preguntar más o menos diagnósticos diferenciales. Muy probablemente en medicina interna los van a atormentar con diagnósticos diferenciales. Pero tenemos que saber qué es un diagnóstico diferencial y hacerlo bien. No sé por qué razón muchas veces cuesta tanto que lleguen a un diagnóstico diferencial. Pero no quiero que les cueste, quiero que quede claro. Y eso parte desde acá, desde el concepto. Análisis diferencial de posibilidades en competencia para determinar la causa más probable de la enfermedad. Cuando yo estoy haciendo un diagnóstico diferencial, digo, bueno, este paciente tiene cáncer de pulmón o tiene un síndrome doloroso, abdomen agudo médico. Dígame diagnósticos diferenciales. Abro la probabilidad de diagnósticos posibles para yo poder saber la causa y poder enfocar el estudio que quiero o los estudios que quiero pedir y finalmente poder tratar. Entonces, ¿en qué me baso yo para decir diagnósticos diferenciales? Características generales como edad, sexo, etc. Factores ambientales, estilo de vida, los datos que tengo en la historia clínica y en el examen físico y en pruebas complementarias. Por ejemplo, si yo digo diga par de diagnósticos diferenciales de una neumonía adquirida en la comunidad. Una neumonía. El diagnóstico que yo probablemente creo que tiene ese paciente es una neumonía adquirida en la comunidad. Pero si yo me planteo diagnósticos diferenciales porque no estoy tan seguro, etcétera, etcétera, yo puedo decir, esto puede ser una bronquitis aguda.
¿Por qué puede ser una bronquitis? Bueno, porque está dentro del grupo etario, porque clínicamente tiene tos, porque le ha dado fiebre. En la radiografía no está muy clara, pero aquí se ve un reforzamiento bronquial. Puede ser. Mira, dame otro diagnóstico diferencial aparte de neumonía bacteriana de la bronquitis. Mira, si es un niño, yo puedo decir, bueno, esto es una bronquiolitis, por el grupo etario, por el dato clínico, porque está en la edad, etcétera, etcétera. Dame otro diagnóstico diferencial. Bueno, por el grupo etario puede decir que esto es una influenza, por factores antecedentes, por cómo se comporta. Ok, entonces tengo influenza, bronquiolitis, neumonía. Posibles diagnósticos que puede tener mi paciente. ¿Cuál es el foco de esto? El foco de esto es decir, ya, básicamente como poner un tablero y ustedes dicen, ¿por qué si es una neumonía? Bueno, porque tiene fiebre, tos, dificultad respiratoria y no tiene nada más por clínica. ¿Por qué si es una bronquitis? Bueno, porque tiene fiebre, no tiene dificultad respiratoria, pero tiene tos, hay un reforzamiento bronquial. ¿Por qué es una bronquiolitis? Bueno, porque está dentro de la edad, también tiene fiebre. ¿Y por qué ¿por qué no es una neumonía? Porque no tiene nada en el patrón, ¿cómo se llama? En el patrón de la radiografía, no veo nada en los exámenes. ¿Por qué no es una bronquitis? Porque mira, en la radiografía veo un reforzamiento bronquial. ¿Por qué no es una bronquitis? Bueno, porque el grupo etario como que sale un poco, no veo nada. Entonces, ¿por qué sí es y por qué no es? Probablemente yo a ese paciente no le he hecho una radiografía. Entonces, cuando me pongo a ver diagnóstico diferencial, lo que digo, bueno, me falta una radiografía y yo lo puedo meter en alguno. A lo mejor no le había hecho la radiografía y cuando planteo todo este poco de diagnóstico y hago una radiografía, digo, reforzamiento bronquial, neumonía. Entra dentro de lo que digo. O tal vez necesito una radiografía más un hemograma. Perfil infeccioso y tengo acá, listo. Entonces, tengan claro diagnóstico diferencial. Y las preguntas son, mencione uno o dos diagnósticos diferencial de su diagnóstico principal. Y cuando lo mencionan, deben decir por qué es un diagnóstico diferencial y por qué no es. ¿Sí? Es porque el paciente tiene esto. Pero no es porque al ver la radiografía tiene esta cosa. Entonces ya lo sacó de aquí. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro y lo vamos a ir repasando durante las clases. Esto se los voy a dejar así como bien a grosso modo, solo para que cuando veamos algunas pruebas y les ¿habían visto esto en algún lugar? Sensibilidad de las pruebas, especificidad, valores predictivos, ¿no? ¿No ven algo así como estadística, una cosa de esa? Eso, probablemente ya lo hayan visto, pero quiero que sepan de acá. Cuando hacemos unas pruebas y cuando revisamos la literatura le van a decir, esta prueba es sensible tanto por ciento y esta prueba es específica tanto por ciento. Para mí esos dos son los términos más importantes de esta prueba. Sensibilidad habla de proporción de personas enfermas que están correctamente identificados. Fíjense este cuadrito, prueba positiva y negativa. Percepción de personas enfermas que la prueba es capaz de identificar correctamente. Es decir, me va a decir esto. ¿Quiénes son los verdaderos positivos? Por ejemplo, una prueba para VIH, para detección de VIH, tiene 99% de sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a detectar de 199 personas que están realmente con la enfermedad. Es muy sensible, o sea, es una prueba muy buena para diagnosticar o para captar los verdaderos positivos, los que verdaderamente están enfermos. Solamente tiene, por ejemplo, esa prueba un 1% que me puede dar un falso negativo.
Y la especificidad es las personas sin enfermedad que son correctamente identificadas. Es decir, ¿qué me va a dar esto? Esto. Los que realmente no tienen enfermedad, los que son verdaderos negativos. Por ejemplo, una prueba de 95% de especificidad podría generar un 5% de falsos positivos. ¿Sí? ¿Se explica eso? Eso es lo que quiero que tengan muy en cuenta. Porque cuando hablemos de pruebas, yo les diga, miren, las pruebas, nos estamos hablando de HIV. HIV tiene un 99% de sensibilidad. Es muy sensible, capta los que están enfermos realmente. Ah, no, tiene 90% de especificidad. Ese 90%, 90 de 100 personas va a detectar los que verdaderamente no tienen la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ténganlo en consideración a la hora de elegir una prueba para el diagnóstico. Están los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, que tienen que ver un poco con, o sea, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, tiene que ver un poco con la sensibilidad, pero no vamos a andar en estos términos más estadísticos, sino que quiero que tengan en consideración cuál capta más positivos o los verdaderos positivos, cuál capta los verdaderos negativos. Ok, el curso clínico de la enfermedad. El curso clínico es lo que pasa desde el inicio, su evolución, hasta que se resuelve o se hace crónico. El curso puede ser agudo, subagudo o crónico. ¿Qué quiere decir agudo? De inicio rápido, sí. Dura poco, sí. Ok, mayor sintomatología, sí. Cuando yo hablo de un proceso agudo, generalmente el proceso agudo compromete mucho más la vida del paciente. Por ejemplo, infarto agudo de miocardio. Sí, genera más síntomas, dura poco entre comillas, pero en realidad ese proceso agudo lo que me está diciendo es que el paciente va a estar como más con toque de su estado general, que puede tener compromiso de vida. Y que generalmente en las enfermedades que son agudas, generalmente no duran más de 7 días. Esto es como general. Hay unas por su patogenia y todo esto que me van a cambiar a 14 días, pero en general unos 7 días. Hay unas que me van a decir 3 días y nada más. Cuando hablo de un proceso crónico, ¿qué quiere decir? Se prolonga en el tiempo, es de una evolución más lenta. No quiere decir que no comprometa la vida del paciente, pero se comporta mucho más lento. ¿Ok? Como que se instala y hace todo el proceso patogénico lento. Por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, etc. Generalmente, cuando hablamos de cronicidad, hablamos de un periodo mayor a 3 meses. Generalmente. Pero eso no es así para todas las patologías. Hay algunas que cambian, que le van a decir 21 días, después de 30 días, etc. Y cuando hablamos del proceso subagudo, ni es agudo ni es crónico, está como evolucionando a. ¿Ok? Este proceso puede ir desde los 7 días hasta los 30 o hasta los 3 meses, o desde el día 14 hasta el día 30. Depende porque cambia, porque hay enfermedades, por ejemplo, virales, bacterianas, donde las patogenias de las bacterias cambian, unas que son muy agresivas, otras que son más lentas, entonces las etapas agudas, subagudas o crónicas van a cambiar. Pero es eso, entonces agudo compromete la vida del paciente, es rápido generalmente, es muy florida la sintomatología, subagudo es la transformación hacia lo crónico, es la evolución, se hace menos agresiva que la parte aguda, y el crónico es mucho más lento en la progresión de la patología. Todo esto me puede llevar a la evolución natural de la enfermedad. La evolución natural de la enfermedad es el curso clínico de la enfermedad sin intervención nada, médica, nada. Lo que sigue, yo espero que un paciente que desarrolle diabetes sin tratamiento y sin nada
tenga una expectativa de vida de tantos años, porque según la evolución natural de la enfermedad, le va a dar diabetes, le va a dar complicaciones agudas o crónicas y es posible que vaya a morir por esto, ¿ok? Porque no tiene intervención. Y vamos a tener la fase del uso clínico, la fase preclínica, donde, ¿a qué le suena esto? Preclínica. Cuando hablamos de clínica, cuando usted le pregunta, dígame la clínica, habla de los signos y síntomas, ¿ok? Del paciente. Siempre que les digan clínica, dígame la clínica de su paciente. Bueno, tiene tal cosa, signos, síntomas, etc. Fase preclínica, quiere decir pre, antes de. Ok, entonces aquí la enfermedad está presente en el organismo, pero no es clínicamente evidente. Por ejemplo, un paciente que se contagia de VIH y está en un periodo de ventana, todo eso donde no hay síntomas, está en una fase preclínica o una infección por hepatitis B, etcétera, etcétera. Porque no quiere decir que no tenga la enfermedad, pero no tiene síntomas por ello. La fase subclínica se parece un poquito a la preclínica, pero aquí hay algo importante. En la fase preclínica se sabe que el 100% de estas enfermedades van a progresar a la fase clínica, ¿ok? Van a tener síntomas en algún momento. La fase subclínica, aquí tenemos una alteración, enfermedades biológicas, etcétera, etcétera, que se puede detectar por pruebas de laboratorio, y lo importante de esta fase es que puede ser que no progrese a presentar manifestaciones clínicas. Están subclínicos, no tienen síntomas, por eso estas enfermedades a veces se llaman como subdiagnosticadas, porque no tienen clínicas, si yo no les hago prueba, no presenta manifestaciones clínicas. Por ejemplo, aquí nos tiene un ejemplo de la TBC que se queda en fase latente y que el paciente no tiene manifestaciones clínicas, pero también podría ser un virus de papiloma humano, por ejemplo, un VPH en el hombre que casi nunca produce verrugas, entonces se quedan subclínicos, se quedan ahí y ya. No quiere decir que no lo tenga, que no lo transmitan, sino que está subclínico, ¿ok? La fase clínica, evidentemente, signos y síntomas, ya lo sabemos, y la fase de resolución o cronicidad. Una patología o se resuelve, o se hace crónica, o se complica. No entendí la diferencia entre la fase preclínica y la subclínica. Ok. Cuando hablamos de la fase preclínica de la enfermedad, básicamente es, tengo una enfermedad, pero esa enfermedad no ha dado síntomas, pero en algún momento va a dar síntomas. Entonces, desde que se inició la enfermedad hasta que dé los síntomas se llama fase preclínica. Como así, como el VIH. Como el VIH, por ejemplo. La fase subclínica es que el paciente tiene la enfermedad, pero es muy probable que no tenga síntomas, que se quede ahí. Si yo no tomo un examen, por ejemplo, hago un hisopado y le mando a pedir serología para virus de papiloma humano, yo no voy a saber que existe la enfermedad, porque no va a dar síntomas. Es muy probable que no dé síntomas. ¿Ok? Sí. Y como diferencia no podría ser como que en la subclínica es diagnosticable por pruebas, en la preclínica puede ser que no. Sí, claro. Depende de la enfermedad, pero sí. Sí, puede ser una diferencia. A lo que se denomina prodromo, ¿entra en ambas fases? Ok. La sub. Entra entre la fase preclínica y la fase clínica. ¿Por qué? ¿Qué es un pródromo? Son signos o síntomas que aparecen antes de que se manifieste clínicamente la enfermedad. Pero ya tengo la aparición. Entonces va entre, no todas las enfermedades tienen pródromos, ojo, va entre esta fase y esta fase. Se va a convertir en la fase clínica. Y eso, la diferencia en horas o en días es muy cortita entre un pródromo y la fase clínica. Está como ahí en el borderline. Y digamos en ese análisis no debería ser primero la subclínica y luego la preclínica, porque la preclínica sí va a estar. Es que sí, ella va a estar. Ojo, hay patologías donde no está, donde es clínica y ya. Pero sí, si la queremos poner en orden sería 1, 2, 3. Y esta puede que no esté.
¿Sí? Y si queremos agregar pródromos, sería fase preclínica, prodrómica, clínica, resolutiva, cronicidad. ¿Sí? Ok. Vamos a tomar 10 minutos, tomen aire, respiren. Déjame.